Bueno, muchas gracias Raúl, muchas gracias a vuestro Insti por invitarme y muchas gracias a vosotras y a vosotros por compartir este ratito conmigo. Estamos esperando aquí a invitados especiales que tengan reserva. No, si no por ocupar un poquito de adelante, que queda raro verlo ahí, os da vergüenza, miedo. Bueno, pues esta propuesta de hablar sobre Santa Teresa y la sensualidad, para mí también ha sido una experiencia muy interesante prepararlo y espero que ahora compartirlo con vosotros siga siendo igual de enriquecedor que ha sido para mí encontrarme con esta autora a la que he conocido ahora más a fondo, ¿no? Porque, bueno, tenía así una idea que no creo que diste mucho de la que podáis tener vosotros. Y le comentaba antes a Raúl, yo tengo una hija de 22 años y como ahora vivimos un poco lejos, como a 2000 kilómetros, estábamos hablando por el videochat ayer y estaba ahora con las piernas cayoladas, estaba ahí tirada en el sofá con una amiga y dice, ¿dónde vas mañana, mamá? Digo, pues voy a Alcalá de Xivert a dar una charlita. Y dice, ¿y de qué? Digo, de Santa Teresa y la sensualidad. ¡Ja, ja, ja! Las dos ahí tiradas en el sillón. La sensualidad, menuda sensualidad tendría Santa Teresa. Y yo decía, pues sí, quizá yo también hubiera pensado eso en un principio, ¿no? Pero sin embargo, cuando te acercas a su obra y también a su biografía, te das cuenta de que efectivamente era una mujer muy sensual. Es que a veces yo creo que las palabras nos juegan como malas pasadas. Y esta de la sensualidad, que yo creo que inmediatamente relacionamos con la sexualidad, pues también nos lleva a confusión, sobre todo si pensamos en una mujer que fue monja y que después ha sido beatificada y es santa, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de sensualidad, hablamos sobre todo de sentir. Y todos y todas sentimos, ¿no? El tener esa sensualidad, que significa mucho de lo que atraemos a los demás y lo que los demás nos atraen a nosotros, no siempre, claro, se traduce en sexualidad. Igual que la sexualidad tampoco siempre se traduce en actividad sexual, ¿no? Nosotros sentimos atracción y por nosotras sienten atracción muchas personas con las que no vamos practicando sexo por ahí habitualmente, ¿no? Entonces, para preparar este recital, me planteé la idea como si tuviese que recitar con otra poeta, como hago muchas veces, ¿no?, en recitales compartidos. Y pensé que podríamos tener en común Santa Teresa y yo. Lo que era obvio es que las dos somos mujeres. Pero claro, esto no quiere decir que todas las mujeres nos parezcamos, ¿no? Seguro que muchas de las que estáis aquí tenéis poco en común entre vosotras y también conmigo, o algunas cosas en común con vuestros compañeros que no tenéis con vuestras compañeras. O sea que ser mujer tampoco es demasiado determinante si no tenemos en cuenta los valores culturales que suponen ser una mujer. Ser una mujer en nuestra época y ser una mujer en el siglo XVI. Una mujer muy inquieta, como era Santa Teresa, con mucha energía interior, que yo creo que no veía el modo de canalizar en una sociedad que todavía se estaba planteando si las mujeres eran seres humanos. O sea, fijaos que no lo tenía nada fácil, ¿no? Y era una mujer que en su casa sí que tenía al alcance muchos libros. Las mujeres no solían estudiar, de hecho tenían prohibido ir a la universidad, pero sí podían recibir algo de educación en sus casas y en los conventos, que era la otra opción, ¿no? Esta educación, además, cuando las mujeres adquirían cierta cultura, lo importante era que no lo demostraran. O sea, ellas podían ser listas y eruditas, pero que no se notase mucho, porque no estaba bien visto que las mujeres tuviesen esa cultura. Entonces esta Santa Teresa, que desde bien jovencita estaba llena de pasión por la vida, lo tenía muy difícil.
como a los 16 años, más o menos la edad que tenéis vosotros, se enamoró y por lo que he leído por ahí, no sé cómo se llegó a saber esto, parece que estuvo como a punto de quedarse embarazada. Y, y entonces los padres inmediatamente la ingresaron en un convento. Allí se puso muy enferma, estuvo en coma unos cuantos días. De hecho, en esa época, cuando estaban en coma, les ponían en una especie de sepultura abierta, pensando que ya no irían a despertar. Pero bueno, ella despertó a los 4 días. Y yo creo que era todo, por lo que he leído, fruto de esa frustración de no poder realizarse, de no poder expresar sus emociones y que estaba además ávida de conocimiento, ¿no? Como era una familia muy religiosa, a pesar de que ella proviene, su abuelo era judío, converso, ella su segundo apellido es Ahumada, que es un apellido que viene del árabe, y como estaba inmersa en ese ambiente religioso, aprovechó la religión, por un lado, para ingresar en un convento en el que podía seguir leyendo y seguir estudiando, y por otro lado, para dar algún sentido a esas emociones que ella experimentaba, que tenían mucho que ver con lo corporal y que ella, digamos que adjudicaba a su relación con lo divino, con Dios, ¿no? Como que Dios se comunicaba con ella a través del cuerpo. Por eso supongo que habréis oído hablar de estos éxtasis en los que entraba la santa, que también se ha divagado mucho sobre si tenían un carácter sexual, si eran casi orgásmicos o eran otro tipo de trances más relacionados con lo místico. Pero bueno, esto al fin y al cabo tampoco nos desvelaría mucho, sino que yo pienso que estaba relacionado sobre todo con eso, con esas emociones que ella experimentaba. En todas estas cosas yo he observado que hubiésemos tenido bastante en común, Santa Teresa y yo. Si hubiéramos compartido épocas, seguramente nos habríamos ido de cañetas algún día. Y porque es una mujer súper moderna, lo que pasa que, claro, era una mujer moderna en el siglo XVI. Buscando así un poco, como os decía, este vínculo que podía haber entre lo que ella escribía y lo que yo escribo, sí que me di cuenta de que ella a través de la escritura también buscaba comprenderse, ¿no? Encontrar algo de sí misma, de lo que sentía por dentro. Yo creo que esto es común a muchos de los escritores y escritoras. Os voy a leer un poemita breve suyo en el que habla un poco de esto. Se llama Búscate en mí. Ella habla del alma, pero bueno, tampoco hace falta que aquí el alma lo consideremos como algo puramente religioso, sino con esa parte espiritual que tenemos todos los seres humanos, que nos hace buscar la trascendencia, ¿no? Preguntarnos en realidad qué hacemos aquí, ¿no? ¿Por qué nuestra vida tiene algo de sentido? Porque si no, una vida tan breve como la que vivimos, si no pensáramos que tiene algún sentido, sería pobre, ¿no?, para nosotros. Entonces ella creo que habla de esto a través del alma. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor creada, hermosa, bella, y ansí en mis entrañas pintada. Si te pierdes, mi amada, alma, buscarte has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves, te holgarás, viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí,
no andes de aquí para allí, sino, si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada. Y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti. Yo creo que se entiende bien el poema, ¿no? Ella está como buscando el alma dentro de su cuerpo y viceversa, ¿no? Viendo que su cuerpo es la casa de ese espíritu. Bueno, yo voy a empezar recitando, es un poema que ya veréis que en la forma no tiene mucho que ver con este, pero sí habla de esa manera de buscarnos a través de la poesía. A veces me imagino abierta en canal, como un cordero, la columna rigiendo una de las mitades, mi cabeza tajada por el centro, con simetría, los sesos equitativamente repartidos. No veo, sin embargo, en ello un espectáculo siniestro, más bien el modo lógico de dividirme. Una mujer colgada por un gancho, con sus hermosas vísceras al sol. Una mujer que chorrea su sangre como una fe de vida. No sé si halláis un poco el paralelismo entre las dos cosas. Sí que os digo que me encantaría que participaseis en la charla, no hace falta que esperéis al final para preguntar. Si cualquier cosa de la que os digo os sugiere algo que comentar o que preguntarme, yo encantada. Una pregunta, porfa. Antes dijiste que estuvo enamorada a los 16 años. Pero enamorada de una persona o enamorada de Dios. No, enamorada de una persona. Y que casi se quedó embarazada. Sí, claro, de Dios es más difícil quedar embarazada, pero... Entonces ella, desde pequeña no le gustaba la religión, no era tan religiosa como ahora. No era tan religiosa. Ella buscó esta opción de la religiosidad, de meterse en un convento, primero porque tendría acceso a la cultura y porque además estaba intentando como buscarse a sí misma. Y por otro lado, una cosa que quizás suene un poco chocante, y es que era una mujer bastante feminista. Tiene aquí una cosa muy graciosa, un escrito que le hace a las monjas cuando se quejan de estar en el convento, a ver si lo encuentro. Sí. Cuando las monjas se quejaban de su vida religiosa, le dice: no conocen la gran merced que Dios les ha hecho en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre, que muchas veces les acaba la vida, y plegue a Dios no sea también el alma. O sea que lo veía también como una manera de escapar de matrimonios que normalmente no eran elegidos por las mujeres, ¿no?, sino impuestos. Entonces les decía a las monjas: tenéis suerte de estar aquí, que por lo menos os casáis con Dios, que da menos guerra que algunos maridos. Bueno, siguiendo un poco con esta línea introspectiva, ¿no?, intimista, de cómo nos vamos reconociendo a través de la literatura y de la poesía, os voy a leer un poema de este libro que se titula No estoy limpia, y que es un libro que escribí para vengarme un poco de mi nombre. Yo me llamo Inmaculada, que más que un nombre es un adjetivo, y que llega un momento en la vida en el que ya te das cuenta de que has dejado de ser Inmaculada. ¿Podrías explicar
dadas las caras que observo por aquí, el significado de Inmaculada. Inmaculada significa sin mácula, sin mancha, o sea, limpia, pura. Vale, entonces la vida, digamos que nos va quitando cualquier limpieza que trajéramos y nos va llenando de manchas que al final, bueno, son los que nos hacen ser como somos, ¿no? Y de eso habla este poema que se llama No estoy limpia y que contradice a ese Inmaculada con el que me bautizaron. No estoy limpia. Vengo de un cuento de hombres y mujeres, tan verdad y mentira como cualquiera. No hace falta contar lo que se ve en mis brazos, lo amordazado de mis ingles. Tú sabes, yo aprendo. Esa es la parte buena del negocio, que estoy dispuesta. Quería decírtelo personalmente, mientras te abro la boca para que puedas devorarme. Me pongo así en tus manos y empieza el juego. No estoy limpia. Atrás se quedan cosas que me han dejado estrías en la tripa. Rayas blancas, brillantes, en las que puedes colocar tu lengua para que lama a trompicones la inexperiencia que dan los años. Las señales que delatan mi edad de árbol. Empezaré soplando el color de tu carne. Me hundiré en el sabor de cada trago como si fueras mi nutriente. Luego, cuando conozca tu grado de acidez, llegaré a más. No habrá contemplaciones. Seré una plaga de dedos que entren y salgan, froten, arañen, lleven y traigan líquidos y olores. Seré dientes que hagan crujir tus huesos y arrebaten las regiones más blandas. Seré una pierna dúctil y escurridiza, anudada en tu origen. Me ensartaré en todos tus extremos hasta verme inundada. No estoy limpia, ya lo ves. No es necesario que me tapes ahora, no es necesario. No tengo nada que ocultar. Las manchas que arrastramos son las que nos dan forma. Ahora quiero que te quedes aquí, que me dejes hacer, que me dejes hacerme. ¿Eso lo has escrito tú? Sí. ¿Queréis comentar algo? Dilo en alto. No, me ha preguntado si lo habéis escrito tú. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿No? Bueno. Pues seguimos. Ya veis que en esta búsqueda de lo interior, en mi poesía, también hay muchísimo de corporal, ¿no? Porque yo creo que las emociones se experimentan muy bien a través de los sentidos del cuerpo, ¿no? Y sabéis que el lenguaje poético lo que intenta es convertir todo eso que vemos en la vida cotidiana, lo que sentimos, lo que nos entra por los sentidos, en algo que nos hable de algo más trascendente, de algo más allá, que no se quede solo en eso que está a la vista de todos y que el lenguaje poético tiene la capacidad de extraer algo más, ¿no? En este poema que os he leído, pues se habla mucho de emociones corporales, pero a la vez se habla de lo que eso ha supuesto en mi vida, cómo me ha ido, pues eso, cómo me ha traído hasta el momento presente. Y en este mismo sentido, un poema nuevo, que todavía está sin publicar, y que también habla de esa manera de irnos intentando reconocer, ¿no? Voy palpando lo que creía suave en mí, con incomodidad.
Voy comprendiendo las zonas arenosas, el pozo endurecido de una piel sobre otra piel, sobre otra piel, sobre otra piel. Capas de contaminación haciéndose epidermis. Voy raspando, sin lástima. Elimino células vesicantes con ceniza que me trajo el volcán. Estas tardes tan cortas en las que ojalá fumara y el humo del tabaco consiguiese ocultar con una higiénica elegancia todo este desgaste. Voy palpando lo que creía suave en mí, pero todo es nervudo, tenso, conglomerado, de una aspereza que arruga la caricia. Lo que la vida me da de comer me va restando lucimiento. Pongo el dedo estirado dentro de un rizo en mi cabeza y disparo a su blanco interior. Bueno, hablábamos de que Santa Teresa había terminado en el convento y allí en el convento pues escribió una parte de su obra a la que llama Moradas del Castillo Interior, que es una especie de viaje a través de, en el interior de un castillo, a través de 7 moradas que le hacen llegar, pues digamos, a ese espacio donde el alma entraría en éxtasis. Relacionado con esto, os voy a leer algunos poemas de este poemario que se llama Divina, y en el que también hay mucha coincidencia entre la vida de Santa Teresa y la mía, porque yo también estudié, no en un convento, pero sí en un colegio de monjas, en el que la educación era muy represiva, sobre todo en todo lo relacionado con el placer, ¿no? Con la experimentación del placer, no solo sexual, que también, sino con todo aquello que nos proporcionase alegría, ¿no? Y yo también, no sé si a causa de este tipo de educación, pero me gusta echarles la culpa, me quedé embarazada a una edad temprana y me casé también muy joven. En este libro que escribí hace pocos años, digamos que he hecho un ajuste de cuentas con todo ese pasado, del que no estoy muy orgullosa, sobre todo por mi falta de rebeldía en algunos momentos en los que esa rebeldía era muy necesaria. Me ha venido bien para otras cosas, ahora tengo 2 hijos muy mayores, tengo ya hasta un nieto, así que en ese sentido de eso no reniego, ¿no? De esa parte. Pero sí que es verdad que, bueno, tuve unos años diferentes en mi juventud. Y de eso hablan estos poemas, que los voy a leer todos seguidos porque son muy breves. Bueno, esto me voy a poner de pie, así os veo también a los de atrás. Truena. Se ha ido la luz. Nos hacen rezar a oscuras. Nos van inoculando el miedo. Pregunté en voz alta por la palabra virgen. No entendía. Me taparon la boca, los oídos, los ojos, me sacaron de clase. No se pregunta. Los uniformes. Era ya la hora en la que se renuevan los deseos y se abulta la carne, cuando parece inevitable crecer. Renovaron entonces los uniformes, holgándolos, engrosando la tela, desajustando el talle, desdibujando a las mujeres que pujábamos por ser. Emparejadas como bueyes salíamos al patio. Al principio había hierbas, amapolas, algunas briznas insólitas de trigo, semillas que brotaban sin deber. Luego todo se hizo cemento, de aquel que lastima las rodillas. El campo despertaba demasiados instintos.
ellas nos enseñaron las palabras preciosas: libertad, gozo, entrega, amor y éxtasis. Más tarde, cuando empezamos a entenderlas, nos las arrebataron de la boca. Eran las celadoras del léxico divino. Me mandaron a dar de comer a los perros por haber merendado antes de tiempo. Los perros ladraban de hambre, tiraban rabiosos de sus cadenas, saltaban ahorcándose, colmillos y saliva. Los miré fijamente sosteniendo en mis manos los despojos de pollo. Lancé un aullido terrible y fabuloso. Los perros se callaron de repente, inmóviles, reconociendo en mí la loba antigua que me habita. Confesiones. Procuraba inventarme maldades, y aunque solo atisbaba la cara de los curas entre la celosía, imaginaba su sonrisa expectante, sus dedos amasando chispas en el regazo. Pero mis artificios no daban para mucho. Era más excitante confesar a los chicos que sabían hacerse felices con las manos. Desoladoramente, mi principal pecado siempre fue de omisión. No me dejaban jugar con los chicos, así que nunca supe cómo relacionarme con los hombres. Mi matrimonio fue un fracaso que se gestó en la infancia. Subí las escaleras hacia los dormitorios de las monjas. Fui probando las puertas una a una. Todas estaban cerradas con llave. Imaginé pecados suculentos, en vez de adivinar extraordinarias soledades. Me preguntaba si tendrían pelo debajo de las tocas, si sus manos podían ensuciarse, si alguna vez dirían palabrotas, si pensarían en hombres o mascarían chicle cuando nadie las viera. Me preguntaba si tendrían pelo debajo de las tocas, si habría algún latido, algo vivo y real, debajo de sus hábitos. Mi novio quería tocarme, y yo siempre decía que no. Le apartaba las manos, me escabullía. Me habían cercenado los deseos y todos mis rincones eran fríos y angostos, como la esquina recta de una losa. Nada de generosidad, nada de resplandor ni de deseo, ni un atisbo de vida entre las piernas apretadas. Quisieron hablarme de sexo al enterarse de mi embarazo, y ni siquiera entonces supieron cómo hacerlo. Así que me obligaron a casarme para evitar el tema. No me dejaron elegir mi vestido de novia, ni el peinado, ni el ramo. Todo venía junto en el pack penitente de mi boda, junto al sí quiero, al párroco, a la iglesia y al novio. Mi madre me compró un hermoso manojo de rosas y se ocupó de que en las fotos las flores ocultasen la determinación de mi barriga. Bueno, sobre esto sí tendréis algo que comentar, ¿no? ¿O tampoco? Sí. Bueno, me llamo Bego. Hola, Bego. Vengo de un pueblo cerca.
esa falta de rebeldía que dices antes, que es comentaba antes, yo creo que se refleja muy bien en los poemas que acabas de comentar. O sea, a pesar de no poder soltar o revelarte, lo cuentas muy bien. Ya, esa es la... Buenos finales, o sea, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Esa es una de las ventajas de la literatura, ¿no? Que a veces lo que no somos capaces de hacer en la vida, pues lo podemos luego soltar en los poemas. Lo bueno de este libro, la verdad es que yo dudé si escribirlo o no, porque pensé que me iba a doler sacar todo esto, ¿no? Pero como veis, todos los poemas tienen así un tono de cierta ironía y que pone la distancia, yo creo, necesaria para que después del tiempo no me haya resultado doloroso, ¿no?, escribirlo. Y lo que dices de la rebeldía, yo creo que estaba ahí. La verdad es que el germen de este poemario, que eso no os lo he contado, fue que en una de mis últimas mudanzas encontré un cuaderno que había escrito cuando yo tenía 12 años. Era un cuaderno de religión. Y en este cuaderno, pues yo tenía escritas reflexiones. Supongo que nos dirían así algunos temas sobre los que escribir, y yo tenía ahí escritas cosas. Y yo me puse a ver eso y yo decía, estas cosas que yo escribía, las podría escribir ahora mismo. Pero enseguida veía cómo me corregía a mí misma, ¿no? Pensaba, esto que has puesto aquí es demasiado egoísta, ¿no? También hay un poema aquí que no he leído, pero que también está en el libro, de cómo nos hacen creer que tomar decisiones en beneficio propio es de personas egoístas, ¿no? Cuando a lo largo de la vida te das cuenta que hacerte feliz es la única manera de poder hacer felices a los demás. Pero esta moral cristiana que nos imponía que el sufrimiento era lo que nos iba a llevar a una supuesta felicidad en algún momento de la vida futura, pues nos hacía tener primero la carga terrible del pecado y de que cualquier cosa que hicieras que te supusiese placer era pecaminosa, y por otro lado esa manera de irte como coartando cualquier pensamiento que no estuviese, que no fuese adecuado a esos preceptos que te estaban imponiendo. Un poco eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, pues vamos a seguir un poquito más con Santa Teresa. Esta pobre Santa Teresa, la verdad que se metía también en unos follones de mucho cuidado, porque no se le ocurre otra cosa que hacer una interpretación del Cantar de los Cantares, que es un libro que pertenece a la Biblia, pero que es un libro que es puro erotismo. Y entonces ella intenta ver en ese libro, que a ella, claro, le había encantado leer, qué interpretación religiosa podía hacer de todo eso. Se encuentra, por un lado, con una censura tremenda que es la que se enfrenta a una mujer que interpreta un texto bíblico, pero ella es súper lista y entonces adquiere una estrategia que es la de ponerse, infravalorarse continuamente en lo que escribe. Entonces ella siempre va con él por delante con, bueno, como soy una mujer igual esto no lo he entendido muy bien, pero ahí lo dejo, ¿no? Y así iba como sorteando la censura y gracias a eso publicó muchas de las cosas que publicó. O sea, utilizó esta estrategia un poco sibilina de la que a veces nos acusan a las mujeres y contra la que yo siempre me niego, pero que quizá para ella en esos momentos fue la única manera de poder publicar sobre las cosas que le interesaban. Entonces, en lo que os decía de este Cantar de los Cantares es que la pobrecilla lo pasaba fatal porque intentaba darle visos de algo espiritual a estas cosas del Cantar de los Cantares. A ver si las encuentro. Perdonad. Aquí hace una
interpretación del siguiente canto del Cantar de los Cantares. Esto es lo que venía en la Biblia, esto que os leo a continuación. Béseme el Señor con el beso de su boca, porque más valen tus pechos que el vino. Entonces la pobre se encuentra con esto y dice, esto tiene que tener algún sentido religioso y yo se lo voy a encontrar. Pero veréis la interpretación que parece que le costaba, ¿no? Dice, he notado mucho que parece que el alma está, a lo que aquí da a entender, hablando con una persona y pide la paz del otro, porque dice, béseme con el beso de su boca. Y luego parece que está diciendo a la persona con la que está, mejores son tus pechos. Esto no lo entiendo. Dice, no entiendo cómo es, y no entenderlo me hace un gran regalo, porque verdaderamente, hijas, no ha de mirar el alma tanto, ni la hacen tener respeto a su Dios las cosas que acá parece que podemos alcanzar con nuestros entendimientos tan bajos, como las que en ninguna manera se pueden entender. O sea, le parece más interesante lo que no entiende. Así os recomiendo mucho que cuando leyerdes algún libro y oyerdes sermón, o pensáredes en los misterios de nuestra sagrada fe, que lo que buenamente no pudiéredes entender, no os canséis, ni gastéis el pensamiento en adelgazarlo. No es para mujeres, ni aún para hombres muchas cosas. O sea, que en estas cosas que no encontraba otra explicación, que no fuera, dame un beso de tu boca y enséñame los pechos, pues decía, bueno, si no lo entiendo, es que Dios sabe más que nosotras y por eso escriben estas cosas. Yo creo que por algunos gestos que he visto por ahí, ya habéis visto algunas referencias sexuales en mi poesía, en las que lo erótico está siempre como muy mezclado con otras cosas. Yo no soy muy partidaria de hablar de literatura erótica o poesía erótica, porque yo creo que la sensualidad y el erotismo están en general en nuestra vida. Pero bueno, he elegido para hacer honor a la santa algunos poemas así que me han parecido un poco más eróticos, podríamos decir. De este mi primer poemario, se titula Nada para cenar. Mira, este que se llama Viernes, que hoy nos viene muy bien. Esta noche iré a bailar para que tú me mires mientras giro. Te contaré ese cuento, el que te prometí. Hasta me olvidaré de que ando un poco mareada. Esta noche te daré luz de luna y recorrer de hormigas por tu cuerpo. Porque hoy es viernes y ya sabes que a mí los viernes se me va la mano. Estoy cocinando. Entras en casa. No me dices ni hola. Me das un beso. Con lengua. Se me derrite la mantequilla. Sexo. Sexos. Grietas. Abismos. Desgarros. Entramados. Holguras insalvables. Que ya te llamo yo, si eso. Tenía la sartén al fuego. Estaba muy caliente. Freí un suspiro. Lo había rebozado. Me di de merendar dulzuras. Tomé de postre un beso muy tostado y me fui a dormir con la miel en los labios. Esa noche no había nada para cenar. Este poema, que se titula No darse cuenta, es un poema muy visual. Si os imagináis una escena en la que estáis pues mirando algo y alguien viene por vuestra espalda y os da un beso en el hombro.
¿Vale? Este es el recorrido del beso. Una gota de beso resbala por el hombro. Se precipita, exacta y diligente. El río, de caudal diminuto, se abre paso en la piel. Eriza la envoltura. Desciende la caricia. Circunda el codo. Lo vuelve caracola. La infusión de ternura carameliza el molde del deseo. Excursión asombrosa, seductora. El roce, como un soplo, se queda entre los dedos. Anida, se entretiene, se mete por debajo de las uñas, se vuelve escalofrío. Sumerge el cuerpo entero en un baño de lluvia inesperada. Bueno, ahora vamos a ir con un éxtasis. Claro, yo hasta ahora esto lo llamaba orgasmo, pero desde que he leído a Santa Teresa se acabó. Entonces vamos a ir con un éxtasis orgasmo electrodoméstico. Se titula Gama Blanca. ¿Sabéis lo que es la gama blanca de electrodomésticos? Los electrodomésticos blancos de la cocina, que ahora ya, bueno, como ahora ya son de muchos colores, pero antes se llamaba gama blanca, pues eso, la lavadora, frigorífico, ¿vale? Gama blanca. Electrodoméstico 1. Lavadora. Si ponen detergente en la cubeta, me atorará los ojos, las narices. No podré respirar el agua turbia de mis axiomas. Aquí llega el añil, la luz del blanqueador para mis poros percudidos. Doy una vuelta, otra, vuelta de voltereta, mareo en la marea, me restriego, me escurro, me suavizo. La espiral centrifuga. Todo lo que pensaba se va por los desagües. Estoy en blanco, niña, lustrosa y alba, sin mácula. Electrodoméstico 2. Tostadora. Me bajan. Me calientan, me pongo a 100. Me gusta esta llama de infierno porque me descompone. La agudeza se empasta, se obnubila y ya lo siento todo. Me requemo, me huelo a chamusquina, estallo. Ya no quedan ideas. Crujiente, mente. Electrodoméstico 3. Nevera. Soy una fresca. Por mí no pasa el tiempo. Embadurnada en miel y mantequilla. Produzco leche nueva, apriétame el pezón. Muérdeme el culo que soy una sandía. Destilo orujo de guindas. Búscalo. Bebe. Bueno, nos quedan como 10 minutillos. Solo, sí. ¿Alguna cosita queréis comentar? ¿O seguimos? Seguimos. Bueno, os he estado hablando un poco a lo largo de la charla de para qué nos sirve la poesía. Hemos visto que, bueno, que hay una parte que nos sirve como para conocernos a nosotros mismos, otra parte para comprender de alguna manera el mundo. Yo creo, siempre digo que la poesía me sirve sobre todo más que para encontrar respuestas, para aprender a plantearme las preguntas. Y en esto creo que también coincido mucho con Santa Teresa, que creo que a lo largo de su vida encontró pocas respuestas, pero sí que fue capaz de plantear muchas preguntas que han llegado hasta nosotros y sobre las que nos seguimos planteando, ¿no? Ella hablaba mucho de la necesidad de aprender, de leer. De hecho, hay una cosa muy curiosa, porque a ella no le permitieron estudiar latín. Y diréis, qué chollo, ¿no?
Pero a ella le sentaba fatal porque había muchos libros escritos en latín a los que ella no podía acceder. Y luego cuando fundó las Carmelitas Descalzas, que fue la orden de la que ella es fundadora, solo admitía a mujeres que supieran leer latín. Y otra cosa curiosa es que ellas tenían confesores y pedía a las monjas que exigiesen que sus confesores fuesen personas instruidas, que fuesen hombres leídos y hombres cultos, porque si no, las conversaciones que pudiesen tener con ellos las empobrecerían. Con lo cual me parece también súper interesante, ¿no?, que buscase ese vínculo con lo cultural siempre. Os decía, ¿para qué sirve la poesía? Y yo muchas veces cuando me hacen alguna entrevista y me preguntan por qué escribo, para qué escribo, siempre tengo ahí como respuestas clichés, que no me creo ni yo, pero que parecen oportunas para responder. Y un día dije, pero Inma, piensa un poco, en realidad tú para qué escribes poesía, ¿no? Y como de la manera que mejor me hago esas preguntas, como decía, es a través de los propios poemas. Escribí este poema que da respuesta a para qué escribo y que se titula Tocarlo todo. Tocarlo todo. La raspa herida del alcornoque, el conejillo destripado, su sangre. Beberlo todo. La clorofila de las hojas, los líquidos amnióticos, el agua fresca en la corriente, el verdín estancado. Probarlo todo. Respirar nubes de mosquitos, chupar las piedras, clavarse las raíces, hundir los pies descalzos en el fango, tan frío, doloroso. No basta con mirar. Hay que adentrarse en los pozos oscuros, en sus gritos, morder el gozo babeantes, inocularse el virus, acariciar los aguijones rindiéndose al veneno. Tocarlo todo, embadurnarse en el poema, en su saliva cáustica, tocarlo todo, tocarlo todo. Y un poco en el viaje poético que he hecho a lo largo de los poemarios que he ido publicando, en este último, Un vago temblor de rodillas en el corazón, es en el que más he hecho un trabajo de síntesis, es el que tiene los poemas más breves. Habéis visto que algunos de los que os he leído son muy narrativos, cuentan así como historias. Estos son más como pinceladas del instante. Os voy a leer, 3 o 4. Este que creo que le gustaría también mucho a Santa Teresa, que habla de esa fortaleza de algunas mujeres. Mi madre, mi hija y yo nos sentaremos en un banco. No tejeremos para nadie. Hemos venido aquí a disfrutar del sol y su envoltura. Somos 3 consecuencias de nuestra personal artesanía. Este poema, que es súper breve, solo tiene 3 versos. Y me gustaría que os hiciese pensar un poco sobre una sensación que estoy segura de que con vuestra edad experimentáis muy a menudo, y que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre sobre lo que os va a pasar, cómo va a ser vuestro futuro, pues un poco eso, ¿no? Yo, como voy a cumplir 50 años este año, pero estoy viviendo una etapa de mi vida bastante adolescente, ya que hace 4 años me quedé sin trabajo. Y bueno, en estos 4 años cada vez he ido siendo más pobre, más pobre, más pobre. Y cuando se suponía
que a esta edad yo iba a tener ya una vida muy organizadita y tal, pues voy por ahí dando tumbos. Un poco de eso habla este poemario, por eso se llama así, un vago temblor de rodillas en el corazón, porque a veces a mí también me atenazan esos miedos, ¿no?, al futuro. La incertidumbre vive en el estómago. Puedes alimentarla con el miedo o la osadía. Os recomendaría esta segunda opción siempre. El miedo paraliza mucho y nos ayuda muy poco. Un hiperbreve poema de amor. Me dices ven, y a ratos pienso que no estaría tan mal ir. Y me he acordado con este poema, otro poema de amor. Mis poemas de amor no son muy románticos, pero tienen mucho que ver con lo doméstico. Bajo a los chinos. Compro una caja para ordenar. Coloco nuestro tiempo, el tuyo, el mío, en dos apartados diferentes. Tu casa, la mía, en dos apartados diferentes. Llevo horas con nuestros futuros en las manos y no se me ocurre dónde colocarlos. Mientras lo pienso, junto las manos, así, que se den besitos. Gracias. Bueno, y ya para terminar, os hablo de otra obligación que tenemos los poetas, y que es la de estar atentos y la de rebelarnos, ya que yo no lo hice en esta época de la que os he hablado, rebelarnos contra el poder. En esta rebelión tenemos que tener mucho cuidado porque los poderosos siempre son muy listos y nos la cuelan sin que nos demos cuenta. Entonces, menos mal que contáis con poetas avispadas como yo, porque he observado que cuando más desprevenidos estamos, por ejemplo, en el cuarto de baño, imaginaos que llegáis al cuarto de baño, estáis ahí un ratito por lo que sea, y estáis buscando una revista para hacer el rato más digerible, y no hay revista. Vale, el móvil no lo habéis metido en el baño, vamos a suponer. No tenemos revista ni móvil. Y entonces, ¿qué cogemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué recurso? El champú. Y leemos la etiqueta del champú. Bueno, pues ojito con eso, ¿eh? Ojito con eso. A ver si estoy. Porque yo tenía una crema definidora de rizos de Deliplus, de Mercadona, y estaba leyendo la etiqueta inconscientemente y me di cuenta de que habían metido una consigna antirrevolucionaria en la etiqueta del champú. Ponía exactamente: utilícese en seco para disciplinar los mechones rebeldes. Lo podéis buscar, ¿eh? En la crema definidora de rizos, yo no me invento nada. Entonces esto despertó mi conciencia poético-revolucionaria y escribí esta apología del pelo revuelto. ¿A qué viento esperamos? ¿A qué arrasador tsunami? ¿Hasta cuándo estaremos aquí, peinados, inconcebiblemente quietos? Ellos lo saben, tienen las herramientas, dispensan suavizante, lo utilizan en seco para disciplinar los mechones rebeldes. ¿Cuándo desbocaremos las melenas y nos arrancaremos de cuajo las horquillas, las gomas, las coletas, los moños? ¿Cuándo nos alborotaremos de conciencia,
Saldremos a la calle completamente despeinados para reivindicar la libertad del rizo, para que nuestros sueños broten como las rastas indomables de Medusa. Antes de que nos dejen alopécicos, promulguemos las bases de una revolución cosmética, lejos de toda mascarilla o espuma moldeadora. Bueno, aunque ya es la hora, como ahora vamos a tener otra horita de taller, si queréis comentar alguna cosita, pues lo restamos un poquito de lo otro, ¿no? ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? A ver, me preguntan por si no lo habéis oído cuando empecé a escribir. Yo he escrito siempre, toda mi vida, siempre he estado escribiendo. Otra cosa, que además ayer lo hablaba con Raúl, es cuando encontré que aquello que escribía tenía una voz propia, ¿no? Que era lo que yo quería contar. Como a mí siempre me ha gustado mucho leer, pues yo todo lo que escribía, digamos que estaba muy influenciado por lo que leía. Y yo creo que en poesía hay que intentar decir las cosas de una manera que no se haya dicho antes, por lo menos parecida a lo que han dicho otros, ¿no? Entonces publiqué muy tarde, yo empecé a publicar con 40 años. Tenía muchos poemas escritos antes, había sacado algunos así en revistas colectivas y eso, pero cuando escribí Nada para cenar, del que os he leído algunos poemas, fue cuando pensé que aquello no es que fuera mejor que lo anterior, pero sí era más mío y era lo que me apetecía compartir. ¿De dónde surgió aquella osadía para, digamos, dar el paso a publicar? Pues yo creo que eso, de la convicción de que lo que hacía, de que lo que había escrito era algo compartible, digamos. Yo creo que hay que tener, por un lado, una cierta autocrítica o bastante autocrítica con lo que se escribe, porque las personas que escribimos nos ilusionamos mucho con todo lo que escribimos. Claro, todo lo que volcamos ahí sobre el papel nos parece muy importante, pero tenemos que aprender a meditar un poco y ver qué valor puede tener eso, ¿no? Cuando tú publicas un libro, estás diciendo a la gente que puede gastarse un dinero en eso, y no solo su valor económico, sino eso es algo que tú se lo vas a dar, en el que va a invertir tiempo de su vida. Tienes que tener respeto también a eso, ¿no? Entonces, más que osadía, yo creo que es el convencimiento de que eso que has escrito es lo mejor que puedes hacer en ese momento, ¿no? Lo mejor que puedes dar de ti. Y luego, en la poesía yo siempre valoro también la honestidad con tu trabajo. Que no estés contando ahí milongas, que no escribas para complacer, ¿no? Sino que te expongas un poco en lo que escribes. Pero publicar no es lo sustancial. Para mí... No, yo me refería al paso de que sea una cosa tan íntima al hecho de compartirlo. Es que ese es otro tema que tela. A mí no, es verdad. Es que la poesía es algo muy, muy íntimo. Y yo, que no soy una persona nada pudorosa y tampoco tímida, la verdad es que cuando fui, la primera vez que me invitaron a un encuentro poético en el que yo iba a leer algo de lo que había escrito, que aún no había publicado, sino yo iba ahí con hojando folios, cuando pensé que eso yo lo iba a leer en público, me dio muchísima impresión, porque, claro, es una manera de desnudarte, ¿no? De desnudarte casi más que físicamente. Me pasó también cuando escribí este poemario Divina. Yo tenía mucho miedo de poder hacer daño, no tanto a las monjas, que ya me daban bastante igual, pero sí a mi familia, ¿no? Sobre todo a mi madre, que pudiese sentirse atacada de alguna manera. Pero creo que hay que tener ese valor, es que si no,
no entiendo la poesía de otra manera. Entonces tienes que estar dispuesta a exponerte, a arriesgarte así. Porque en la narrativa, yo escribo también relatos y novela, ahí no hace falta que estés tú. Estás de alguna manera, pero puede que nadie te encuentre. Ahí creas personajes, hablas de situaciones en las que tú no estás, pero en la poesía no existe eso. Tuve la suerte en ese primer recital de que me tocó recitar como a las 3 de la mañana, que ya el público estaba medio borracho y les pareció bien cualquier cosa. No fueron muy críticos. ¿Qué libro tuyo ha tenido más éxito del público? Bueno, el que más he vendido ha sido este, que es de relatos. Las mujeres no tienen que machacar con ajo su corazón en el mortero, que va por la 3ª edición. Este es el que más éxito, si te refieres a las ventas, ¿no? Pues es. Cuando escribes, ¿te sale bastante fluido o tienes que entrar en un estado mental profundo? No ríais, no ríais. Pues hay un poco de todo. Para escribir narrativa, los relatos o la novela es otra cosa. Eso es una cuestión de ponerte, a lo mejor tienes una idea de la historia que quieres contar, pero la poesía va por otro camino. Un camino que muchas veces ni yo misma comprendo. Tiene algo de misterioso el lenguaje poético. A veces se trata solo de distorsionar un poco la mirada sobre las cosas normales, y eso ya me permite ver poesía, pues eso, en el bote de champú, ¿no? Pero no es una cosa que yo haga muy conscientemente. O sea, esos son como flashes, un poco yo creo que lo que Santa Teresa hablaba de ese contacto de lo divino, la poesía tiene algo de eso, de lo que no somos muy responsables los poetas. Por otro lado, puedes ponerte a trabajar en algún proyecto como este del que os he leído, que trata de un tema, y tú ahí vas como explorando, que ahí sí tiene que ver un poco de esto que tú decías, de ponerte en un estado de cierta concentración y percepción que te permita profundizar, porque la poesía tiene mucho de eso. Yo en este poema de Tocarlo Todo, que hablo de lo que está por debajo de las piedras, ¿no? Entonces hay que ir levantando esas piedras mentales de la realidad para encontrar esa expresión poética que te permita hablar de esas cosas. Entonces hay un poco de las dos cosas. En algunos de tus poemas que has leído, más de tema erótico, hay una conexión, parece bastante profunda con temas culinarios o con sensaciones relacionadas, ¿no? Con el gusto, con el... Sí, muy observadora. Mira, en esto también me parezco a Santa Teresa, que ella decía, Dios está entre los pucheros. Y también había aquí, mira, me has recordado una cosa que les recomienda, bueno, no os lo voy a leer, pero como que les recomienda a las monjas, les dice, mucho de esto que sentís éxtasis y tal, es que estáis mal comidas. Entonces, menos penitencia y más perdices, les dice exactamente. Sí, es que a mí me gusta mucho cocinar y me encanta comer. Y como os decía antes, hay mucha relación, la sensualidad, os lo decía al principio, no es solo la sexualidad. Entonces la sensualidad tiene mucho que ver con el placer de los sentidos, y para mí comer es uno de ellos, por eso hay tanta vinculación entre ambas cosas. Y en este libro de relatos también hay mucho de culinario, mucho. Bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias por vuestra atención, habéis sido muy respetuosos y ha sido un gusto compartir esta primera parte con vosotros.